Cuando Fernando Sáez y Luis Caballero me propusieron, porque fueron ellos primeramente, colaborar en esta exposición, pues me hizo obviamente mucha ilusión. Primero porque los conozco laboralmente hace mucho tiempo y sé cómo trabajan, y por otro lado porque me pareció un proyecto interesante. Pero evidentemente no pensé que iba a tener la repercusión ni que iba a ser como ha sido. De hecho, pensé que era una nueva evaluación y que se iba a utilizar como normalmente se ha utilizado, ya se ha dicho aquí, las evaluaciones hasta hace poco tiempo, es decir, como una coartada de vanguardismo. Queda muy bien hacer evaluación, entonces se hace, y se hace normalmente porque al final está bien tener un documento acreditativo de que aquello ha tenido algo que ver con el público, pero nada más, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso yo me impliqué en el tema. Entonces yo me empecé a dar cuenta de la importancia que iba a tener esta evaluación cuando un día me vi en una reunión, que seguramente Sofía recordará, en la que estaba Elena Cortés, estaba Elena Hernando, las dos Elenas, ¿no? Estaba ella, estaba el antiguo director, Alberto Bartolomé, y no me recuerdo, estaba Fernando, sí, mejor, bueno. Y en aquella reunión que se estaba planificando si se iba a hacer la evaluación, bueno, pues evidentemente la subdirección de promoción pues estaba muy reticente a que la evaluación formara parte de aquel proyecto, porque evidentemente tenía un coste y porque, bueno, ya sabemos que también había habido otras experiencias anteriores que no habían tenido el resultado. Y entonces en aquella tensa reunión donde se intentó recortar de alguna manera primero la evaluación y segundo el presupuesto de evaluación, yo recuerdo que vi cómo Sofía y Alberto, el antiguo director, defendieron encarnizadamente que hubiera una evaluación de esta exposición, ¿no? A mí aquello no me dejó de sorprender, porque yo era la primera vez, después de mis largos años de experiencia en este aspecto, era la primera vez que me veía en una reunión donde el director de un museo y la subdirectora decían que tenía que haber evaluación o no había exposición, o más o menos en los términos que se utilizaron. Bueno, el caso es que me di cuenta que aquello podía entenderse de otra manera, había que funcionar. De hecho, todas esas ideas erróneas sobre lo que es la evaluación, bueno, que ya nos dice todo lo que sabemos, ¿no? Yo soy muy reticente porque en realidad lo que nos dice la evaluación ya lo sabemos los que trabajamos en las exposiciones, que no sirve para nada, que es muy cara, porque al final se gasta dinero en ella y al final la información que te da no se puede utilizar, este tipo de cosas. Bueno, pues yo vi cómo por primera vez en mi vida tenía la responsabilidad de acabar con todas estas ideas erróneas, además a un nivel que me parecía muy interesante, que es al nivel donde, bueno, pues la Subdirección General de Promoción, ¿no? Que me parecía muy importante. Con lo cual, pues me hizo responsabilizarme ya no solo por mi propio trabajo, sino por el futuro que pueda tener la evaluación de exposiciones en España, lo cual yo sé que es mucha carga, mucha responsabilidad, pero que en realidad esta responsabilidad ha tenido un resultado, a mi modo de ver, muy positivo, y os lo voy a mostrar, ¿no? Vamos a mostrarlo, Luis y yo, para que veáis cómo sí que. Bueno, la evaluación es útil, la evaluación útil, la evaluación que se puede utilizar, significa dar voz al público. Y es lo que hemos hecho nosotros con esta evaluación, dar voz al punto de vista, dar de alguna manera presencia al público, pero desde los primeros momentos del diseño expositivo, desde la planificación y el diseño expositivo. Bueno, antes de que se me olvide, quiero decir que esto es una labor, la propia evaluación ya es una labor de equipo. Esta investigación no hubiera sido posible, por ejemplo, sin la colaboración de la empresa que tomó los datos, que ha sido Magma Servicios Culturales. Aquí están Ana Villegas y Carlos Lana, y son dos personas que han colaborado, que ha sido más que una empresa de tipo de estudios de mercado, de toma de datos, sino que se han implicado también personalmente y desde luego han hecho una labor de una calidad excepcional. Yo creo que también es muy importante que en nuestro país empiece a haber empresas de este tipo que puedan soportar este tipo de labores que son fundamentales, pero que necesitan un personal muy especializado, no cualquier entrevistador puede hacer una entrevista del tipo que nosotros pedimos, ¿no? O también, bueno, pues la evaluación también hubiera sido diferente si yo no hubiera tenido el apoyo tan tremendo por parte del equipo de la exposición, tanto Fernando Sáez, bueno, por supuesto Luis, con el que hemos
trabajado mano a mano, Miguel Ángel Mayo incluso, ¿no? El propio diseñador, que verdaderamente le hemos puesto a prueba, ¿no? Sí, ahí quería yo decir una cosa, es que en relación con lo que decías de los problemas que se ponían desde la subdirección, y redundando en el mérito de Miguel Ángel, el principal problema que ponían desde el punto de vista de la aplicación de la evaluación en la exposición es que una evaluación que tiene incidencia, cuyos resultados tienen incidencia en el diseño de la exposición, si haces una previa para cambiar, según sus resultados, el diseño del discurso positivo, o si haces una formativa para cambiar, eventualmente, tanto el recorrido espacial como las estrategias expositivas que van a plasmarse después de la exposición, eso impide, eso va en contra del procedimiento habitual, que es contratar un diseñador que no cambia. Y sin embargo, también es cierto que yo creo que en la medida que esta exposición ha tenido éxito en múltiples finalidades que hemos visto que tiene, es gracias justamente a esta implicación. Bueno, y por supuesto a todo el personal del museo que nos ha permitido pues hacer todo tipo de investigaciones con el público, y ha sido la verdad un gusto trabajar con ellos, porque todo el mundo entendía lo que estábamos haciendo y nos apoyaba desde el principio. Quiero decir también que yo, como sabéis, soy asesora científica del Laboratorio Público del Museo junto a Ángela García Blanco, y creo que es muy importante enmarcar también este tema de la evaluación de exposiciones dentro del esfuerzo que está haciendo en los últimos años el Ministerio de Cultura por incorporar al público a los museos y las exposiciones y todas las actividades que se realizan en ellos. Y bueno, por supuesto estos dos temas están conectados. Y bueno, muchas de las informaciones que nos han servido mucha información que nos ha servido para poder relativizar los datos que hemos obtenido están basadas en lo que ya había avanzado el Laboratorio de Público y las investigaciones que actualmente se llevan a cabo en todos los museos estatales con respecto al público. Antes de empezar, me gustaría comentar, esto que veis aquí es algo que se propuso ya a principios de los años 90, y es el proceso de evaluación y desarrollo de exposiciones. Es decir, esto que hemos hecho aquí nosotros, por supuesto no nos lo hemos inventado, es algo que ya se viene haciendo desde hace tiempo en algunos países, sobre todo en el ámbito anglosajón, y que se basa en la idea de que en el proceso de evaluación y de diseño y desarrollo de exposiciones, la evaluación puede estar presente desde los primeros momentos. Si nosotros pensamos en el desarrollo de una exposición, teniendo en cuenta tres etapas básicas, que sería la planificación, el diseño, la preparación o la elaboración y la post-instalación, es decir, una vez que la exposición está instalada, pues podríamos pensar que existen dos fuentes de información para hacer toda esta labor. Por una parte, los profesionales que trabajan en el museo, o los equipos que deciden y que piensan y que desarrollan la temática y el formato de la exposición, pero hay otra fuente de información, otro input que generalmente no se tiene en cuenta, que es la que procede del público. En cada una de estas fases puede existir una relación entre estos dos puntos, de tal manera que en las fases de planificación y diseño, cuando se diseñan las metas iniciales y cuando se hacen los primeros análisis técnicos del discurso, existe un tipo de evaluación que puede servir para dar información a los técnicos sobre el punto de vista del público en los primeros momentos, sobre todo en esa etapa en que hay que decidir cómo se cuenta, qué se cuenta, si lo que se cuenta va a tener la acogida determinada, qué es lo que sabe el público sobre el tema de forma previa, y todo esto puede ayudar a elaborar las primeras metas y objetivos de la exposición. En la siguiente fase, cuando hay que desarrollar técnicamente todo ese contenido, también hay otro tipo de evaluación que puede servir para ayudar a los profesionales, es la evaluación formativa. ¿Cómo hay que presentar la información? ¿Cuál es el formato idóneo? ¿Qué estrategias debemos utilizar? ¿Cómo se entiende mejor la información que queremos transmitir? Bueno, toda esta información se puede obtener del público a través de lo que llamamos la evaluación formativa. A partir de ahí se instala la exposición y seguimos valorando la exposición. Hay una evaluación que hacen el propio equipo técnico del museo. Concretamente en esta exposición también se hizo. Yo recuerdo que cuando se estaba montando la exposición, cuando ya se iba a abrir, bueno, pues paseábamos por las salas y sin preguntar al público, sí que íbamos diciendo, oye, esto parece que esto no se ve bien, o esto debería estar colocado aquí. En la señalética y en la señalética y en los títulos. Eso también es no
pues en fin, una reforma del proyecto final antes de hacer es una valoración crítica. De la valoración sumativa. Pero al final también en esta postinstalación podemos utilizar la llamada evaluación sumativa, que algunos también llaman correctiva, porque en realidad una evaluación sumativa también tiene el propósito de corregir errores, bien para esa propia exposición o bien para exposiciones futuras, ¿no? Que es lo que comentaba antes Ángela García Blanco, de la utilización de los datos ya no para la propia exposición, sino para... Bueno, yo quiero contaros que en cada una de estas fases nosotros tuvimos unos objetivos de evaluación. Por ejemplo, en la evaluación previa, pues lo que queríamos era conocer ideas, actitudes del público, averiguar el interés que tenía, la intención de visita, también tomar unas medidas previsita que nos permitieran luego comprobar si lo que nosotros proponíamos había llegado al público. Es decir, necesitábamos medir, por ejemplo, conocimientos del público sobre un determinado tema, no solamente para ver de qué partíamos de utilizarlo para el discurso, sino también para posteriormente comprobar si esos conocimientos habían aumentado una vez que el visitante acudía a la exposición y realizaba una visita. Esos objetivos de evaluación nos permitieron también, utilizar toda la información que provenía de aquí. Es decir, estos eran los objetivos de evaluación, este es el uso que se hizo de esa información. Previamente a utilizarla, pensamos para qué íbamos a utilizar cada una de esas informaciones. Y aquí es donde entra la colaboración entre el equipo técnico y en este caso Luis Caballero, que era el encargado un poco de la conexión entre la evaluación y el resto del equipo. Porque evidentemente no se trataba de averiguar lo que fuera sobre el visitante para saber, se trataba de averiguar aspectos específicos para utilizarlo de una manera u otra. En realidad lo que ponemos es al revés. Primero definimos, donde ponemos esta información, son nuestras decisiones, nuestras hipótesis. Decimos, por ejemplo, en el caso de los subtemas, nosotros teníamos unos temas que, como hemos visto antes en la conferencia con Fernando, teníamos unos temas que queríamos contar, pero nos planteamos, sobre estos temas hay muchas formas de contarlo. ¿A través de qué objetos, de qué historias, de qué protagonistas podemos contarlo mejor? ¿Qué es más atractivo para el público? Y entonces le decíamos a Eloisa, queremos saber esto, Eloisa, diseñanos una investigación para eso. Y ella, en cada caso, nos proporcionaba las estrategias adecuadas para obtener la información que precisábamos para cambiar, sobre todo, tanto la imagen del museo, contra el problema, como toda la narración, todo el discurso positivo. Bueno, aquí tenéis el uso de la información o lo que necesitábamos saber en esa evaluación previa. En la evaluación formativa, exactamente lo mismo. Una vez que ya se diseñó, se planificó el discurso expositivo, lo que hicimos es comprobar cómo transmitir algunos mensajes de ese discurso. Aquí la cuestión fundamental de la formativa, que es típico de la formativa, era mirar a ver si el diseño de algunos elementos de la exposición, de niveles informativos, por ejemplo, o algunas estrategias expositivas que habíamos diseñado, efectivamente eran eficaces para transmitir los mensajes que habíamos previsto. Entonces, como veis, era conocer los niveles de comunicación y los niveles de atracción de los textos, de las piezas, de las cartelas, el nivel de comprensión de algunos textos. Sobre todo son niveles informativos. Y utilizar todo eso para el diseño definitivo de muchos aspectos de la exposición, para mejorar los títulos, para mejorar la comprensión de determinados textos que eran difíciles, etc., ¿no? En realidad analizan muchas cosas, o sea, no solamente es diseño gráfico. Analizas también cómo plantea la información desde el punto de vista de la estructura, si la reiteración de conceptos es eficaz o no es eficaz, si se plantean problemas de comprensión en función de cómo explican las cosas. Todo eso, ya digo, planteamos los problemas y Eloisa nos daba el diseño para obtener la solución. Y por último, en la evaluación sumativa, lo que hicimos es, comprobar la eficacia de aquello que habíamos hecho, la efectividad que había tenido toda esta intervención. Y sobre todo también conocer algo muy global que se llama la calidad de la experiencia de la visita, porque este conocimiento nos iba a permitir en futuras exposiciones aplicar algunos aspectos que habíamos visto que funcionaban y que no estaban tan ligados al tema de la exposición, sino más bien al formato y a la forma en que se había puesto en marcha algunos temas, ¿no? Como veis ahí, lo que intentábamos era conocer cómo había funcionado la exposición. Eso era el uso de la información.